Un saludo. Vamos a proceder a explicar en el día de hoy un ejercicio que tiene que ver con secciones cónicas, pero aquel en el cual la ecuación general de segundo grado tiene su coeficiente cruzado diferente de cero, es decir, hay un término xy. Para ello, pues vamos a proceder con este ejercicio en el que se pide determinar a qué cónica corresponde la ecuación, identificar sus principales elementos y graficar, tomado del texto de Geometría Analítica y Vectorial del profesor John Alexander Pérez. Entonces, cuando aparece un término cruzado en la ecuación general de segundo grado, entonces la ecuación general de segundo grado es la que tiene la forma ax a la 2 más bxy más cy2 más dx más ey más f igual a 0. ¿Listo? Es decir, este es un ejemplo de una ecuación de este tipo. Cuando vamos a estudiar una rotación de ejes, pues vamos a determinar cuál es el ángulo de rotación. Existe una fórmula para identificar lo que es la cotangente de 2 alfa igual a menos e sobre b. Cumpliéndose que ese ángulo alfa, hay infinitos ángulos que pueden cumplir este valor, pero yo tengo que tomar el valor que se encuentre entre 0 y 180 grados para ese ángulo 2 alfa. Tiene que estar entre 0 y 180 grados, es decir, el ángulo que satisfaga esta ecuación y que esté en este intervalo, porque hay infinitos ángulos, ¿verdad? Por ejemplo, habrá algún ángulo entre 180 grados y 360 grados, o incluso que se va a presentar cuando esta cantidad sea negativa, al uno encontrarlo con calculadora, encuentra ángulos negativos, digamos por ejemplo entre menos 180 grados y 0. Esos no me sirven. Yo tengo que buscar el ángulo que satisfaga la ecuación y que esté entre 0 y 180 grados, que es equivalente a decir que alfa es un ángulo agudo. Bueno, para mi ejercicio, pues tendré yo que la cotangente de 2 alfa es igual a vale 52 menos c vale 73 sobre b vale menos 72. Este cálculo pues podemos hacerlo, 52 menos 73 es menos 21, que con menos 72 se simplifica sacando tercera como 7 y la tercera de 72 es 24, con numerador y denominador negativo, pues la fracción me queda positiva. Esto pues es equivalente a tener que la tangente de 2 alfa es el recíproco de la cotangente, entonces 24 séptimos. ¿Por qué de esta manera? Pues fácil, porque la calculadora usualmente no tiene tecla para, o no tiene el cálculo directo de la cotangente inversa, pero entonces por eso acudimos a la tangente inversa de 24 séptimos. Bueno, hecho con calculadora, nos da un ángulo de 73,74. Efectivamente no tengo que aplicar ninguna corrección, ¿sí? Porque por ejemplo si me diera un número negativo habría que sumar 180 grados para que se satisfaga estar dentro de este intervalo. Pero así las cosas, yo ya encontré mi ángulo alfa como la mitad de ese ángulo, que entonces me da 36,87 grados. Este es mi primer resultado importante, que al momento de hacer la gráfica pues voy a necesitarlo. Es el ángulo mediante el cual los ejes X y Y se rotan para obtener unos nuevos ejes X y Y'. Yo voy a hacer una sustitución de mis variables, que procede de una fórmula en la cual se establece para rotación de ejes que la variable X se va a sustituir por X' coseno de alfa menos Y' seno de alfa, mientras que la variable Y se va a sustituir por X' seno de alfa más Y' coseno de alfa. Es decir, yo necesito encontrar el coseno de alfa y el seno de alfa. ¿Puedo hallar eso dependiendo de este resultado que la tangente de 2 alfa es 24 séptimos? Claramente sí, porque existe una identidad que me dice que para un ángulo agudo, como es el caso de alfa,
Eso en este ejercicio y en cualquier otro que se practique sobre rotación se cumple, ¿sí? Porque alfa siempre va a ser un ángulo agudo, ya lo dijimos, está entre 0 y 90 grados, entonces siempre se va a cumplir. Siendo agudo, cuyas funciones trigonométricas, particularmente el coseno y el seno, tienen que ser positivas, todas las funciones trigonométricas. El coseno de alfa va a ser 1 más el coseno de 2 alfa sobre 2 y el seno de alfa pues va a ser la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. Son fórmulas muy parecidas, solo varían en que en una aparece un signo positivo, en la otra un signo negativo. Recuerda esta importancia de que sea agudo, porque ángulos que no sean agudos puede ser que satisfagan esta ecuación o no. En algunos casos pues hay que agregar un signo negativo. Un ejemplo claro es, no ocurrirá en un ejercicio de estos, pero esta identidad pues no se presenta para todos los ángulos, es lo que yo quiero decir. Ejemplo, si alfa se tratase de un ángulo que esté entre 180 grados y 360 grados, pues ese ángulo, o bueno, que esté digamos entre 90 grados y 180 grados mejor, si está entre 90 y 180 grados, el coseno de un ángulo que esté entre 90 y 180 grados, llamado un ángulo obtuso, es negativo, y entonces habría que agregar el signo negativo que aparece aquí. Pero ese no es el tema de estudio en este momento. En el tema de nuestro estudio es con alfa un ángulo agudo, donde es evidente que se hace indispensable determinar el coseno de 2 alfa. ¿Puedo hacer eso? Por supuesto, basándome en qué, en las identidades, porque existe una identidad que me garantiza que la tangente al cuadrado de cualquier ángulo, por supuesto 2 alfa lo va a cumplir, más 1, es igual a secante al cuadrado de ese ángulo 2 alfa. Significará eso que la secante al cuadrado de 2 alfa para mi ejercicio pues es la tangente al cuadrado de 2 alfa, es decir, 24 al cuadrado sobre 7 al cuadrado, esa es la tangente al cuadrado, más 1. De allí entonces, la secante de 2 alfa pues va a ser la raíz cuadrada de la cantidad que resulta allí. Se establece 7 al cuadrado como denominador común de 24 al cuadrado, y para establecer denominador común, 7 al cuadrado por 1 es 7 al cuadrado. Tú lo calculas con una calculadora, raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 7 al cuadrado, verifica esto, te da 25. La raíz cuadrada de 7 al cuadrado, pues ella no necesita calculadora, da 7, y lo que buscábamos, el coseno de 2 alfa, tendrá que ser el recíproco de la secante, es decir, 7/25, resultado este importantísimo, porque con base en este resultado vamos a hallar las cantidades coseno de alfa y seno de alfa. Para hallar el coseno de alfa, pues el coseno de 2 alfa se reemplaza por lo que acabamos de hallar, que es 7/25. Podemos hacer entonces el cálculo, raíz cuadrada, se establece el 25 de denominador común, que me queda 25 por 1, 25, más 7, y en el denominador el 25 se multiplica con este 2, pues nos da 50. Fíjense ustedes que a esto nos daría 32, ¿verdad que sí? 25 más 7 da 32/50, que se simplifica sacando mitad como 16/25. La raíz cuadrada de 16, 4, la raíz cuadrada de 25, 5. 4/5 es el valor del coseno de 2 alfa, que yo lo voy a utilizar aquí para establecer la sustitución que haré para x. Y un cálculo similar se obtiene con el seno de alfa. Vamos a proceder con él. Para el seno de alfa, pues se va a cumplir esta ecuación, en la cual el coseno de alfa, lo mismo que en el ejemplo anterior, se va a sustituir por 7/25. Haciendo eso, pues digamos que el procedimiento es muy similar, tanto que hasta me lo voy a copiar aquí para ganar un poco en tiempo y en escritura. Las diferencias es que este número no va a ser un 4 y que aquí pues lo que tendré será un signo negativo, que me va a quedar un menos, y en el numerador 25 menos 7 son 18, simplificados con 50,
son 9 25avos, raíz de 9 es 3, raíz de 25 es 5. Y ya entonces X y Y son las cantidades que aparecen acá. Yo las coloco por acá. En ellas, el coseno de alfa lo voy a sustituir por 4 quintos. Por 4 quintos, que fue el resultado que acabo de encontrar, que el coseno de alfa son 4 quintos. Y el seno de alfa lo voy a sustituir por 3 quintos, que fue el resultado que acabo de encontrar. Entonces el seno de alfa van a ser 3 quintos. Eso es lo que ponemos acá. Con lo cual x se deberá sustituir por 4x' menos 3y' sobre 5, y y se deberá sustituir por 3x' más 4y' sobre 5. Y esto lo sustituimos en la ecuación original, con lo cual logramos una nueva ecuación que ya depende de las variables x', y', que corresponden a un sistema de coordenadas que está rotado con respecto al original, un ángulo que es alfa, el valor que encontramos hace un rato, de 36.87 grados, que lo tenemos por acá. Ese es el ángulo de rotación que me va a permitir obtener mi nuevo sistema de referencia. Bueno, muy bien. Entonces lo que hago es volver a escribir esta ecuación con mucho cuidado. Voy a poner en paréntesis las cantidades que después voy a escribir, ¿cierto? Entonces escribo de esta manera: x, y más 73, y al cuadrado, lo ponemos de este modo, menos 104, en este paréntesis ponemos la x, más 72, en este paréntesis sustituimos la y, menos 48 igual a 0. Comienzo colocando la x en su lugar. Entonces x, a ver que aquí hubo alguna situación atípica con las herramientas de edición. Bueno, esta está ahí. Esta x se coloca aquí donde dice x al cuadrado. Ahí la ponemos. Muy bien. Ahí nos queda bien. En este paréntesis decía xy, o sea, aquí va x, 72xy, entonces la x la colocamos por acá. 73 de 2, 104x. Entonces aquí colocamos la x. Muy bien. Y luego vamos a poner la y en los demás paréntesis donde debería ir. Entonces aquí decía xy, conclusión, aquí debemos poner la y. Aquí decía y al cuadrado. Entonces la colocamos acá. La y se sustituye. Y por último, aquí donde decía 72y se coloca esta expresión. Listo. Ahí nos quedó nuestra sustitución. Y procedemos a desarrollar esa expresión, donde creo que vale la pena hacer una aclaración importante. Al efectuar una rotación, se busca que el término cruzado x', y' se elimine. Entonces eso debe ocurrir que ese término se elimine cuando se hagan las operaciones. Vamos a ver si eso es cierto o no. Escribimos 52, en el denominador 5 al cuadrado 25, y dentro del paréntesis el desarrollo del binomio al cuadrado. Me va a quedar 16x' al cuadrado menos 2 por 4, 8 por 3, 24, x', y' más 9y' al cuadrado. Luego tengo este menos 72. En el denominador 5 por 5 es 25. Y el producto 4 por 3, 12. X' al cuadrado. 4 por 4, 16. X', y'. Menos 3 por 3, menos 9.
x', y', menos 3 por más 4, menos 12, y' al cuadrado. Ahí termina ese término. Sigue el que tiene al 73. En el denominador 5 al cuadrado son 25. Y el desarrollo del cuadrado me va a dar 9, x' al cuadrado, más 2 por 3, 6 por 4, 24, x', y', más 4 es 16 al cuadrado, ¿cierto? 4 al cuadrado es 16, y' al cuadrado. Luego tendré más, más no, tengo un menos. 104 por 4, pues está claro que me van a dar 416 x' con 5 en el denominador. Ahora sí, más, menos por menos más, 104 por 3, 312, y', 5 en el denominador, sigo con más 72 por 3, da 216 x', siempre pues este 5 en el denominador, más 72 por 4, 288, y', 5 en el denominador, menos 48, siguiendo escribiendo esta ecuación, menos 48 igual a 0. Bueno, hora de que seamos muy cuidadosos con la reunión de términos semejantes. Que dado que la expresión es tan larga, tenemos que tener esta habilidad de hacerlo de una vez, pero mire que no es difícil, me apoyo con una calculadora. Primero, reúno términos semejantes, es decir, sumo todos los coeficientes de x' cuadrado, que son, este primero, 52 por 16, 52 por 16, después tengo menos 72 por 12, y después tengo más 73 por 9, eso me da 625. 625. Mire que yo únicamente trabajé con los numeradores, porque en todos el denominador es 25. Cuando digo en todos me refiero en este primer término, en este segundo y en este tercero. El denominador es 25. Hago la operación con los numeradores y el denominador pues va a ser 25 x' al cuadrado. Entonces me queda x' al cuadrado. Luego, los términos cruzados que deben eliminarse, verifiquemos que eso se cumpla. Yo lo voy a hacer con calculadora. 52 por menos 24, menos 72, mírenlo por acá, por 16. O con el que sigue, que es en menos 72 por menos 9, menos 72 por menos 9. Y el último es 73 por 24, más 73 por 24. Bueno, en calculadora, a ustedes les queda el ejercicio de verificarlo, pero se obtiene que da, como debe dar, que da 0. ¿Listo? Los términos de y' al cuadrado, pues me van a quedar 52 por 9, lo hago con calculadora, 52 por 9. Después, menos 72 por menos 12, menos 72 por menos 12. Y por último, más 73 por 16. Más 73 por 16, todo eso me da 2500 positivo, entonces me da más 2500 y' al cuadrado escribámoslo acá, más 2500 y' al cuadrado, por supuesto el denominador es 25, y mira, esta expresión tan larga que está aquí, antes de este signo menos, se reduce únicamente a esos dos primeros términos. ¿Listo? Bueno, ya aquí lo que voy a hacer es reunir términos semejantes. Menos 416x' más 216x' me da menos 200. X', pues claro, sobre 5. Luego tengo más 216 más 288, da positivo. 504, ¿no? 504. Un momentico, estoy equivocado con esto. A ver si yo hice... no, estoy aquí sumando los que no son. Ustedes me disculpan que sumé los que no son. El menos 416 con el 216 está bien. Los que tengo que sumar son 312 más 288. Eso me dan 500, ¿no? Me dan 600, ¿no? Me dan 600.
me dan 600 y' también sobre 5 menos 48 igual a 0. Es evidente que allí hay unas simplificaciones. ¿Listo? Entonces, cada uno de esos números puede dividirse entre 25. Ojo con esto. 625, todo lo divido entre 25, ¿cierto? Hagamos una indicación de lo que estoy haciendo. Esto en un cálculo, ¿sí? No, me disculpa, no se puede dividir entre 25. No es factible porque el 48 no lo tiene. Simplemente voy a hacer las simplificaciones. Me va a quedar pues porque el 48 no puede dividirse entre 25, es a lo que me refiero. ¿Sí? Este 48 no es divisible entre 25, los otros números sí. ¿Cierto? Porque 2500 dividido 25 pues da 100, es divisible entre 25. 200 quintos, pues 200 quintos da 40. Bueno, no es divisible entre 25, la verdad. Estaba yo animado por lo que ocurría con los primeros términos, pero ya veo que los últimos no lo cumplían. Entonces esto me queda en 25x a la 2 más 100, este es x' por supuesto, más 100y' al cuadrado menos 40x' más 120y' menos 48 igual a 0. Bueno, ahí no hay ninguna simplificación, ya esta es la ecuación con la que me quedo. Con respecto a esta, pues puedo buscar una forma canónica. Si corresponde con una de las secciones cónicas, pues tendrá que ser una elipse, dado que signos de A y C son positivos, ¿cierto? Ambos son del mismo signo, sería una elipse. Ya ustedes saben cómo proceder de esta manera. Lo que buscamos es que los términos que involucran las x queden juntos, es decir, 25x' menos 40x'. Y los que involucran la y, pues queden juntos. Este 48, pues podemos pasarlo al otro lado, a sumar, y entonces hacemos un ejercicio de completación de cuadrados, en el cual 25 sale de factor común, de x' al cuadrado, menos 40 dividido entre 25, se simplifica sacando quinta, me da 8 quintos x', más 100, lo saco de factor común, de y' al cuadrado más 120 entre 100, se simplifica sacando 20ava, la 20ava de 126, la 20ava de 100 es 5, 6 quintos, y', dejo mi espacio para completación cuadrados, igual a 48. El cuadrado pues se completa como ustedes lo saben, sumas, la mitad del coeficiente del término lineal, 4 quintos, pero se eleva al cuadrado. Esto que agregaste en este lado izquierdo de la ecuación, que es 25 por este número, también se agrega a la derecha, es decir, 25 por 4 quintos al cuadrado. En este paréntesis, pues la mitad del coeficiente del término lineal, por supuesto, es 3 quintos, lo elevas aquí al cuadrado, y también vas a agregar aquí al lado derecho 100 por 3 quintos al cuadrado. Entonces esto se nos va a convertir en 25. Este es el binomio cuadrado de x' menos 4 quintos al cuadrado más 100 por, nos recuerda pues que aquí hay veces uno omite cositas, pero este es obvio, y', lo que tenemos es y', aquí lo ponemos y' al cuadrado más, bueno, y' al cuadrado no, y' más 3 quintos al cuadrado igual, a ver, esto ¿qué nos va a dar? Vamos a escribir la operación, 48, el que sigue me da 16, porque 25 se simplifica con 5 al cuadrado, que también es 25, más, ojo con este 5 al cuadrado es un 25, 100 dividido 25 es 4, y 3 al cuadrado es 9. 4 por 9, pues nos dan 36, eso es lo que nos da ahí, 36. Entonces miremos que esto se me reduce a ser 25 x' menos 4 quintos al cuadrado más 100 y' más 3 quintos
al cuadrado igual, esta suma pues debemos hacerla. 48 más 16 son 64, más 36, mira el número que me da 100. Bueno, aquí entonces se me presenta la posibilidad de dividir todos los términos de la ecuación entre 100. Eso nos va a llevar a la forma canónica de la ecuación, aquí con este número siendo positivo. Evidentemente no es un caso excepcional, sino que se va a tratar de una elipse. Me queda x' menos 4 quintos al cuadrado, 100 simplificado entre 25 me da 4, más y' más 3 quintos al cuadrado, 100 con 100, además de simplificarse, se cancela totalmente, igual 1. Esto que tenemos acá ya me permite identificar la cónica, identificar las constantes que corresponden y entonces por supuesto sus elementos. Esta cónica obviamente es una elipse. Tiene su centro en el punto con coordenadas 4 quintos menos 3 quintos. Bueno, aquí hay una claridad, que ese centro es en el sistema de coordenadas x', y'. ¿Cierto? Entonces usted dirá, bueno, las coordenadas del centro en el sistema de coordenadas original, que sería razonable llamarlo h' y k'. En el sistema de coordenadas original, h y k se obtienen con las mismas ecuaciones que trabajamos hace un rato. Me refiero a estas ecuaciones de acá. Porque aquí lo que nos está diciendo esta ecuación es que a las coordenadas originales x y y, pues a cualquier valor en el nuevo sistema de coordenadas x', y', corresponden unas coordenadas originales x y y que se obtienen con esta expresión. Entonces esta h es una coordenada x, se calcula con esta fórmula, 4, aquí trabajaríamos con h', menos 3 con la coordenada y correspondiente que es la k', sobre 5. Bueno, aquí entonces va a ser 4 por 4 quintos menos 3 por menos 3 quintos y todo sobre 5. Bueno, estuvo más largo el cálculo de lo que yo presupuesté en inicio. Esta coordenada h entonces son 16 más 9, 25. Ay, mira, 25, y al establecer denominador común, nos queda este 5 por 5 es 25, o sea que esa h me da este número tan simple, me da 1. Para la k trabajamos con esta expresión 3, la coordenada de x' correspondiente, pues seguirá siendo 4 quintos, o sea esta h' de acá, más 4, el y' es en este caso mi k', menos 3 quintos, y todo dividido entre 5. 3 por 4, 12, y 4 por menos 3, menos 12, todo nos da 0. O sea, ese punto, 4 quintos menos 3 quintos en x', y', pues se convierte en el punto con coordenadas 1, 0 en el sistema original de coordenadas x, y. ¿Listo? Entonces, que nos quede comprensión de una cosa. Todo objeto geométrico en el sistema de referencia original también tiene una representación en el nuevo sistema x', y'. Entonces, un punto con coordenadas, aquí como están las cosas, h', k' con respecto al sistema de coordenadas x', y', también tendrá unas coordenadas que con base en estas ecuaciones pueden encontrarse en el sistema de coordenadas originales x, y. Ahorita pues lo visualizaremos gráficamente porque esta cuestión es importante. ¿Listo? La cantidad al cuadrado para la elipse pues vale 4, con lo que a es igual a 2. Recuerde que esa es la distancia entre el centro y los vértices. La cantidad llamada b al cuadrado es igual a 1 y c al cuadrado pues va a ser a al cuadrado menos b al cuadrado, es decir, 4 menos 1
igual a 3, con lo que C es igual a la raíz de 3. Es indispensable identificar que el eje, también llamado eje focal, es horizontal, significa paralelo al eje X, por tanto es un valor al eje X', ¿no? De Y constante, es decir, Y igual a menos 3/5. Ahí encontramos nuestro eje. Así las cosas, vértices y focos se van a encontrar con coordenadas Y' menos 3/5. Ya se obtienen a partir del centro. El centro es el que se modifica. Digamos que los vértices se encuentran a una distancia A del centro. Por tanto, se calcularán esto todo en el sistema de coordenadas nuevo, en el sistema de coordenadas X', Y'. Se encontrarán en H', puede ser sumando, restando A, la coordenada K' se conserva. En nuestro caso, como H' vale 4/5, pues tendremos 4/5 más 2, recuerden pues que 2 son 10/5, o sea que lo que me van a quedar son 14/5, el K' se conserva en menos 3/5, y el otro será con 4/5 menos 2, o sea 4 menos 10 me da menos 6/5, menos 3/5. Ahí están los vértices. Los focos, pues los focos se encontrarán de una forma similar, pero ahora la cantidad con la que se trabaja ya no es A, sino C, que es la raíz de 3, K'. Es decir, son los puntos con coordenadas 4/5 más raíz de 3, 4/5 más raíz de 3 menos 3/5 y 4/5 menos raíz de 3 menos 3/5. Ahí está el asunto. Bueno, evidentemente pues si yo quiero hacer la gráfica, estos números no me dicen mucho, entonces yo necesitaré una aproximación con la calculadora para ayudarme con ello. Entonces 4/5 más raíz de 3 me da 2.53, bueno, menos 3/5 ya se sabe que es menos 0.6, y este otro 4/5 menos raíz de 3 pues me da menos 0.93, menos 0.93, y menos 3/5 vuelve a ser menos 0.6. Ya tengo los vértices y los focos. Me faltan los extremos del eje menor. Estos conservarán la coordenada H' del centro. La que se modificará con respecto al centro es la coordenada K', que tendré que sumar o restar una cantidad B. H', pues como lo hemos escrito varias veces, son 4/5. K', pues K' en todas partes vimos que era menos 3/5, más B, que se sabe que es 5/5, pues entonces me quedan 2/5, y el otro me queda en coordenadas 4/5 y menos 3/5 menos 5/5, que es 1, me quedan menos 8/5. Ahí está. Bueno, muy bien. Suficiente información para proceder a ilustrar la representación gráfica. Vamos a mirar cómo nos queda la representación de gráfica. ¿Qué debemos tener? Un eje X, un eje Y. Sistema de coordenadas original. Roto un ángulo de 36.87 grados. Aquí vamos a hacer un bosquejo aproximado.
para obtener mi nuevo sistema de coordenadas. Este me quedó un poquitín chueco, vamos a ver si lo hacemos un poco mejor. Puede mejorarse un poco más, digamos, partamos mejor de por aquí. Bueno, todavía puede mejorarse un poquitín. A ver si dice. Este está mucho mejor, que parezcan pues que son perpendiculares, ¿no? Entonces mira que tú aquí tienes el sistema XY, es el sistema original, y este nuevo sistema es el sistema con coordenadas X', Y'. Y es con base en este nuevo sistema de coordenadas que vas a trazar la gráfica. Que se encuentra es una elipse inclinada con respecto al sistema de coordenadas original. Entonces, el eje es Y' igual a menos 3/5. Y igual a menos 3/5. Listo. Vamos, ubiquémoslo por acá. Paralelo al eje X'. A ver si lo trazamos así. Es correcto. Este es el eje Y' igual a menos 3/5. Sobre ese eje se encuentran los principales elementos: centro, vértices y focos. El centro está en un punto con coordenadas 4/5 menos 3/5. Entonces 4/5 menos 3/5 es este punto por acá. Ese es el centro. Ese centro tiene coordenadas 4/5 menos 3/5. Jóvenes, y volvemos a insistir en lo siguiente: todo objeto que yo dibuje en el plano, pues podrá representarse en ambos sistemas de referencia, en el sistema de referencia original o en el sistema de referencia nuevo X', Y'. Entonces, particularmente este punto que es el centro, ahorita lo habíamos encontrado, en el sistema de coordenadas X', Y' es 4/5 menos 3/5, en el sistema de XY es el punto con coordenadas 1, 0. Y ese es el centro. Bueno, los vértices se encuentran a 2 unidades de distancia con respecto al centro. Entonces, 14/5 menos 3/5, 2 unidades de distancia. ¿Cierto? Entonces, mira, 2 unidades de distancia, digamos 1 y 2. Por aquí estaría uno de los vértices. Y así equidistante hacia la izquierda, obtenemos el otro vértice. Estos los llamados B1 y B2. Los focos se encuentran a raíz de 3 unidades de distancia. Entonces los focos se encontrarán. Un foco estará por acá, yo lo voy a llamar F2, y el otro estará por acá, yo la voy a llamar F1. Son equidistantes pues del centro, por supuesto. Con respecto a los extremos del eje menor, se encuentran a 1 unidad de distancia. Bueno, entonces allí yo podré trazar el eje menor, que va a tener que ser paralelo al eje Y', y se encuentra a 1 unidad de distancia. Entonces, por aquí, ese segmento me está representando al eje menor. Listo. Ese segmento me está representando al eje menor. Y bueno, ahí tengo ya suficiente información para trazar la gráfica de la elipse, ¿cierto? Mira pues que la elipse, digamos, voy a unir, conociendo la curvatura de una elipse, estos 3 puntos: este vértice, este extremo del eje menor y este vértice. Entonces esa forma de la elipse se aproximará a esto. Vamos a hacerlo en línea continua. Se aproximará a esto que estoy dibujando acá. Listo. Ya cada quien tiene, hay quienes tienen mucha mayor habilidad, por supuesto,
A ver, hagámosle un segundo intento a ver si queda un poco menos mala. Ahí. A ver, esta curva, hagámosla así. La hacemos así por pedacitos, a ver si nos funcionan mejor las cosas. Bueno, ahí está un poco menos mal. Aquí, pasa por aquí por el extremo del eje menor. Bueno, ahí tenemos una representación de esa elipse, que era lo que nos interesaba encontrar. De esa elipse sabemos que puede representarse de dos formas. Mediante esta ecuación que yo encontré hace un momento, mediante mi proceso operativo, que representa la elipse en el sistema de coordenadas x', y'. O también esa puede encontrarse con esta forma de acá. ¿Listo? ¿Sí? Ambas ecuaciones representan la misma gráfica. Lo que pasa es que uno la hace con respecto a las coordenadas x, y originales. Esta ecuación que tengo aquí lo hace con respecto a las coordenadas x y y originales. La otra la hace con respecto a las coordenadas nuevas x', y'. Bueno, interesante ejercicio ese, por supuesto. Muy bien, era el objetivo ilustrarlo, pues ya entonces lo dejamos por acá. Mil gracias.